El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué les hablas a la multitud por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice: por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, queridos hermanos, este evangelio que hoy escuchamos nos muestra de alguna manera cómo tiene que ser la vida de un hombre, de una mujer de fe, para que nuestra vida en fe nos lleve a una profundidad cada día mayor con nosotros mismos y de esa manera poder encontrarnos con el Dios vivo y verdadero que vive en nosotros. Tenemos que tomar conciencia de algo maravilloso y creer en eso. Es decir, ¿en qué? En que estamos habitados por Dios, que la divinidad vive en mí, que mi corazón está lleno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros somos templos de Dios. Algo que nos cuesta entender, nos cuesta creer inclusive, porque claro, nosotros nos miramos a nosotros mismos y vemos lo frágiles que somos, la experiencia de pecado, la experiencia de debilidad humana en toda su dimensión. Entonces nos cuesta decir cómo puede ser entonces que Dios esté conmigo, que Dios viva en mí, que yo esté habitado por la divinidad. ¿Cómo puede ser eso? Si yo soy un gusanito. Y sí, es verdad, somos pequeños y frágiles, pero Dios así todo está en mí, en vos y en cada uno. ¿Por qué? Porque Él así lo ha decidido, fruto y consecuencia de su infinito amor. Por eso Dios vive en mí, en vos y en todos. Y un poco de esto habla Jesús en el Evangelio. La persona que no se abre a eso, sino que vive solamente de la búsqueda de Dios a través de la razón y el encuentro de todo tipo de explicación, que hay mucha gente que es así, o simplemente el cumplimiento de la fe a través de normas o preceptos o ritos, se queda a mitad de camino. No pueden experimentar en la profundidad de su vida esa presencia amorosa de Dios que da paz, que nos consuela, que nos contiene, que nos sana, que nos libera. De allí brota la fuerza, la fortaleza que necesitamos para enfrentar las pruebas y debilidades y adversidades de la vida, solo de adentro, porque viene de Dios. Los que no viven en esa profundidad se les hace difícil, yo diría imposible, poder vivir una fe plenamente. Y entonces creemos en Dios, pero buscamos el refugio en otras cosas que son temporales o terrenales. Jesús lo dice. ¿Por qué les hablo en parábolas? Les hablo en parábolas primero porque las parábolas que enseñaba Jesús eran, de alguna manera, enseñarles sobre el reino de Dios a través de imágenes de todos los días de la vida cotidiana. Porque decía él que no pueden llegar más lejos. Apenas llegan a entender algo,
a través de lo cotidiano. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con harina y agua, y eso fermenta la masa y así va creciendo sin que ella se dé cuenta y crece un montón para poder hacer el pan. Es decir, el reino de Dios está sembrado en el corazón y crece, pero es importante que nosotros contemplemos ese crecimiento en mí y nuestra fe entonces vaya madurando, si no, pasa desapercibido. Y así con un montón de otras formas les intentaba explicar los misterios del reino de Dios. Entonces, para ir redondeando la idea, piensen un poco acá. Si nosotros vivimos una fe hacia afuera y solamente reducimos nuestra vivencia o nuestro encuentro con Dios a través de prácticas externas, y creyendo que depende de nosotros, ¿no?, de nuestras buenas conductas y demás para que Dios nos ayude más, entonces siempre nos vamos a quedar a mitad de camino y la conversión de la que habla Jesús, el cambio, esa metanoia que dicen los griegos, ese cambio profundo de la vida, no se va a dar. En cambio, si nosotros nos quedamos en silencio contemplando a Jesús, el domingo se acuerdan el Evangelio de Marta y María, ¿no? Marta, que hacía mucho las cosas de la casa, y María, la hermana, que no hacía nada, sino que contemplaba así con la boca abierta lo que hablaba, lo que decía, lo que hacía Jesús. Y cuando Marta le reprocha a Jesús, Señor, decile que me ayude, Jesús le responde, Marta, vos haces muchas cosas, pero María, sin embargo, eligió la mejor parte, la que no le será quitada. No porque estuviera mal que María trabajara, al contrario, que Marta trabajara, sino que Jesús hace hincapié en la necesidad de estar tranquilos también, de saber parar en nuestra actividad para estar a solas con Dios un rato contemplando en el silencio, en esa intimidad profunda de mi corazón, su presencia, su voz, su amor, esa voz que habla, ese amor que fluye como un torrente de agua viva desde dentro hacia afuera y me convierte, me transforma, me ilumina, y así lograr, con la gracia de Dios, porque es la gracia de Dios la que obra, la plenitud de mi vida interior y ser una mujer, un hombre del espíritu, no de la razón, sino del espíritu. Es increíble el llamado que nos hace el Señor a esta intimidad y es hermoso. Entonces, pidámosle al Señor, Señor, aquí estoy en esta misa, te entrego mi corazón y en el silencio de mi oración te pido que me ayudes cada día a poder entrar en esa dinámica interior para contemplarte, para saborearte, para sentirme amado, para percibir tu amor de adentro que brota en mí porque vos estás en mí y yo estoy en ti. Por eso hay una palabra que caracteriza nuestra vida como iglesia, como comunidad, que justamente es la comunión. Común unión con Dios, y por eso nos acercamos a recibirlo en el altar como alimento de vida eterna. Desde ahí, común unión conmigo mismo, estoy conmigo mismo, me conozco, me escucho, me profundizo en mi verdad y en mi vida, y desde ahí el encuentro también de común unión con el Dios que me habita, para poder convivir con los demás, en una unidad fraterna. Pero primero está encontrarte con el Señor. Si no, vamos a vivir una fe de afuera, hacia afuera. Y el Señor nos llama a todo lo contrario, a interiorizar en su presencia de amor. Pidámosle esta gracia al Señor y se lo pedimos, por supuesto, pidiendo la intercesión de la Virgen, que ella nos ayude a caminar este camino al corazón. Que así sea. Que así sea.